Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Muy buenas tardes, cuando son las 12:30 de la tarde, estamos nuevamente en contacto desde el informativo de las 12:30 del Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Hoy vamos con un tema que tiene que ver con la crisis total del sistema de salud de la ciudad de Bogotá, a propósito de que sigue creciendo el número de personas contagiadas de COVID-19 en la ciudad de Bogotá, pero lo que es peor, la gente en Bogotá se está muriendo por falta de atención médica. Hubo un intenso debate en los últimos días en el Consejo de la Ciudad de Bogotá y por eso hemos invitado a la concejal de la Colombia Humana Unión Patriótica, Ana Teresa Bernal, para que nos acompañe en la tarde, mediodía de hoy. Ana Teresa, muy buenas tardes. Hola, Holman, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo has estado? Te pregunto yo, ¿sigues el recorrido por el país o ya estás en Bogotá? Pues seguimos, Ana Teresa, seguimos recorriendo el país, lo que hemos llamado un poco la campaña admirable, digamos, la campaña admirable para recobrar la dignidad y la memoria en el país. Gracias, Ana Teresa, por estar con nosotros para el programa de hoy. Bien. También nos acompaña Jaime Urrego, quien fuera subsecretario de Salud de la Bogotá Humana en la capital de la República. Jaime, muy buenas tardes y gracias por estar en contacto con nosotros. Muy buenas tardes, Holman, muy buenas tardes, Ana Teresa, y un saludo a toda tu audiencia. Gracias, Jaime, gracias, Ana Teresa. Y entremos en materia. Yo creo que vale la pena recordar el informe más reciente de la Personería de la ciudad de Bogotá, personería que vela por los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas de la ciudad de Bogotá, donde con bastante detalle alertó lo que ya veníamos diciendo y lo que ya cuerpos médicos científicos de la ciudad de Bogotá venían advirtiendo. El colapso de la ciudad de Bogotá, de UCIs, de falta de UCIs, porque simplemente en lo que va del año no se tomaron las medidas que los cuerpos científicos, los cuerpos médicos habían sugerido desde febrero, marzo del año pasado. Veamos el informe de la Personería de Bogotá. Bueno, ahí están, estamos viendo las cifras de la Personería de Bogotá. Vamos directamente con Ana Teresa Bernal
para que nos informe, nos diga, Ana Teresa, ¿cuáles fueron las conclusiones a las que usted llegó como concejal de la ciudad de Bogotá estos días de debate intenso, de control político a la situación del COVID-19 en la ciudad de Bogotá? Bueno, Holman, nosotras como bancada habíamos solicitado desde el año pasado un debate de control político sobre la manera como se ha estado llevando por parte de la administración distrital la política de salud en la ciudad y principalmente o únicamente, digamos, destinada a clarificar la situación del COVID en la ciudad. Y lo que encontramos realmente es que se ha desatado una crisis que cada día está peor. Hay una contradicción enorme en las cifras. Por eso nosotros solicitamos de manera urgente que haya un reporte en tiempo real de las camas de cuidados intensivos que se están necesitando cada día en la ciudad, porque entraron en un choque, una contradicción los organismos de control, en este caso la personería y los datos oficiales de la administración distrital. Pero eso nos lleva a un debate mucho más amplio, no solamente un debate sobre las cifras de las camas de cuidados intensivos, sino cuál es la política de salud en la ciudad. Y ahí es donde creemos que es necesario resumir en unos puntos muy importantes. El primero, consideramos que no ha habido un control total de la situación por parte de la Secretaría de Salud. Muchas de las decisiones las toman las EPS. Las EPS no están haciendo el rastreo y el seguimiento que se necesita para poder contener el virus. Y en ese sentido, el llamado urgente es que se tome el control de todas las medidas de prevención, de seguimiento, de rastreo del virus para que podamos realmente contenerlo, porque en este momento no hay vacunas en el país. Entonces, si no hay vacunas, no hay medicamentos que curen el virus. Hay medicamentos que ayudan a mitigar la situación de los pacientes, etcétera, pero no hay nada que lo cure. Por lo tanto, todo el proceso tiene que estar ligado a la prevención, al seguimiento, al rastreo, al control del virus. En segundo lugar, quiero decirte que desde el primer día, cuando empezó a conocerse la situación del virus y la expansión del virus, nosotras tuvimos una reunión con la alcaldesa Claudia López en donde le planteamos, por ejemplo, que una medida fundamental era la de la atención primaria en salud, la territorialización del problema, y por eso propusimos que 1.000 equipos atendieran en las diferentes localidades a las familias bogotanas para que les enseñaran a cuidarse, a prevenir el virus, a tener higiene, a prevenir el contagio de otras personas. Todo eso era absolutamente necesario. En el informe que nos da el secretario de Salud nos dice ese programa apenas va en 28 equipos. Están haciendo otro tipo de medidas que son las de teléfono, que son las de llamadas, etcétera, pero todo el programa que desarrolló la Bogotá Humana de Territorios Saludables era ejemplar para poder en este momento que está viviendo en la ciudad haber contenido el virus y porque los resultados son desastrosos, los resultados de lo que se ha hecho no muestran que hayamos podido contener y salvar vidas. En tercer lugar, el tema también de el tema de los recursos para que la gente se pudiera quedar en casa. Entonces, claro que las cuarentenas, si duramos unos cuantos meses duramos en cuarentena en la ciudad, pero resulta que empezaron a aparecer los trapos rojos y la gente empezó a salir y la gente no podía más porque necesitaba comer, porque necesitaba sostenerse. Nosotras propusimos en todos los debates, en el debate del cupo de endeudamiento, en el de reactivación económica, en el debate del presupuesto, propusimos media renta básica para las 350 familias en Bogotá que recibieran 421.000 pesos mensuales durante un año para poder justamente atenuar una situación tan crítica económica y social como la que hemos estado viviendo. No se aprobó, no fue aceptado. Por lo tanto, estamos en una situación muy difícil. La gente no está quedándose en las casas, la gente necesita salir a conseguir el pan diario de cada día.
y no ha habido una política realmente sensible con la sociedad colombiana, con los más necesitados. Y a eso se le agrega, por ejemplo, en temas como pequeños empresarios, la gente que tiene su pequeño negocio, la tiendita que tuvieron que cerrar, que quebraron muchísimos, cientos de negocios quebraron en la ciudad, y tampoco ha habido ayudas y sostenimiento importante y respaldo importante para que pudieran seguir, esperar un poco, esperar en sus casas a que pasaran las cuarentenas y poder luego retomar el curso de la economía. No hay vacuna, pero no hay medidas de choque. No hay vacuna, pero no hay una decisión y una voluntad política fuerte, porque es que esto no puede ser limosna ni paños de agua tibia. ¿Qué pasa? Bogotá está en una situación de salud tremenda, pero también está en una situación económica y social muy difícil. Y si no se toman medidas de choque en donde se redireccionen recursos, por ejemplo, no más recursos en troncales de Transmilenio, no más recursos en el metro que ni siquiera sabemos qué va a pasar con eso, no más, o sea, redireccionamiento de recursos. Se desperdició el San Juan de Dios también. ¿Cuánto no pedimos? Que el Hospital San Juan de Dios se reactivara. Sin embargo, se gastaron una cantidad de recursos, 20.000 más o menos millones en Corferias, que no atendió sino 200 personas y tuvieron que cerrarlo porque realmente no concurrían allí las personas. Una descoordinación enorme entre las IPS, la política pública del distrito en ese sentido. Y el llamado en este momento es a que cambiemos de rumbo. Eso es lo que estamos diciendo. Cambiemos el rumbo para salvar la vida de la gente. Yo pregunto, ¿qué tanto estamos preparados para la vacunación? No hemos demostrado haber podido prepararnos para el segundo pico. Tuvimos 10 meses para prepararnos para el segundo pico y no nos preparamos. Estamos preparados para vacunar más de 5 millones de personas ya. Si las vacunas llegaran ya, ¿estaríamos preparados? Yo creo que esas preguntas también creo que pueden ser muy importantes las respuestas del doctor Urrego, que ha estado haciéndole seguimiento a toda esta situación y con el que hemos hablado muchísimas veces de esta situación. Dejo ahí, Holman, para dar espacio a mis otros compañeros Bueno, del diálogo. bueno, muy bien. Acabamos de escuchar a la concejal de la Colombia Humana, la Unión Patriótica, quien hace, digamos, varios análisis. Pero yo quiero preguntarle al doctor Jaime Urrego. Un primer punto que señala la concejala Ana Teresa Bernal es aquí, y usted me corregirá, doctor Urrego, el manejo de la crisis de salud de Bogotá en pandemia, con la pandemia o hacia la pandemia, lo están haciendo las EPS. Pregunto, ¿hace cuánto advertimos? Porque esto ya se lo había inventado el mundo, es decir, y era una de las recomendaciones que se hicieron desde el mes de marzo del año pasado. Señora alcaldesa, señor presidente Iván Duque, controlen, centralicen, centralicen la política de UCI, centralicen en ustedes la política pública para el manejo de la pandemia, deslíndanse de las CPS, denle orden ustedes a las CPS. Primera pregunta, doctor Urrego, ¿teníamos que llegar hasta acá, hasta los muertos, hasta el colapso para habernos dado cuenta de eso, doctor Urrego? La respuesta es sí, pero es más grave porque estamos en un tercer momento. El primer momento fue el primer día que no se sabía, y eso hay que aceptarlo muy bien, por dónde había que emprender el rumbo. Eso es marzo del 2020. El segundo momento es el pico, en julio y agosto, que permite 4 o 5 meses de un aprendizaje impresionante y lleno de información científica y de experiencias en todo el globo terráqueo. Es decir, ya en julio no se carecía de la información de la cual nos encontrábamos en el mes de marzo. Pero ya ante el nuevo pico, queda en evidencia que eso que se ha dicho desde vastos sectores de la sociedad académica, social, económica, política, desde hace años, y que se ha dicho en Bogotá,
de que el sistema de salud colombiano es fallido en la medida en que se ha privatizado y se ha entregado el derecho a la salud al interés de unos intermediarios que velan por su rentabilidad económica y no por la garantía del derecho, era un error y que la pandemia requería el manejo desde lo público. Pues bien, a pesar de que en el gobierno de Claudia López hay funcionarios, en el discurso de ella misma ha habido planteamientos críticos frente a este tema en su historia política, pues resulta que al gobernar se les ha olvidado y han decidido al unísono del gobierno nacional que la única manera de manejar la pandemia es a través de las EPS. Y cosa peor, la vacunación se le entrega a las EPS también y el distrito no dice absolutamente nada. Y con la respuesta del secretario al debate que hizo la bancada de Colombia Humana, a la cual quiero felicitar porque fue de gran altura, rigurosidad, respeto, contundencia, la respuesta fue absolutamente decepcionante porque no se acepta ese punto central. Si la salud no se gobierna, no se pone bajo el control de la autoridad sanitaria, que en el caso de Bogotá es posible porque es un gobierno fuerte, es una administración que tiene los recursos, que tiene los medios, no se puede esperar lo mismo en otros lugares del país, pues definitivamente hay oídos sordos y más que oídos sordos parece que es al contrario, es la vocación de este gobierno, es mantener la línea de privatización, intermediación, que en el caso de Bogotá, y ya termino, Holman, es gravísima. ¿Por qué? La red pública, en el mejor de los casos, solo puede llegar al 15 o 20% de la población de Bogotá. Aquí, quien llega, pero en la realidad no llega, quien está a cargo nominalmente, porque estamos afiliados, en el 80% es de las EPS. Y si el gobierno no gobierna las EPS, pues apenas está tratando de hacer lo que hace con las uñas, con buena o mala gestión, con la red pública que apenas llega, concejal Ana Teresa, al 20% de la población de Bogotá. Entonces la primera tarea de un gobierno de Bogotá tiene que ser por todos los mecanismos posibles. Aquí no estamos llamando a infringir la ley, aquí estamos hablando a interpretar la Constitución y a interpretar los mandatos de la Corte Constitucional. Y sí es posible. Durante 12 años, 3 gobiernos hicieron esfuerzos que están documentados para ponerle cortapisa, para ponerle control, contrapeso a las EPS. Ya. Yo tengo ahí un matiz, Jaime, porque yo recuerdo el debate en marzo y por eso quiero marcar un énfasis en este momento. La alcaldía no se preparó. La alcaldía, todo el tiempo, la alcaldesa Claudia López ha hecho oídos sordos a las recomendaciones científicas. Yo recuerdo en marzo del año pasado cuando se dijo que cuando ya el COVID-19 entra por Brasil y ya empieza la pandemia a entrar a América Latina, recuerdo un excelente informe de la BBC de Londres que señalaba que se iba a poner a prueba uno de los sistemas de salud más frágiles del mundo, que era el modelo de América Latina, concretamente el modelo brasilero, el modelo chileno, el modelo colombiano, donde la salud pública se había entregado a las EPS. Y se dijo en ese momento, los especialistas, recuerdo muy bien, que era urgente que los mandatarios locales, el presidente de la República, asumieran el control total de la política de salud, de la distribución de las UCI. Fue la primera recomendación. La segunda recomendación, urgentemente salir a buscar al mercado ventiladores y unidades de cuidados intensivos. La tercera recomendación, urgentemente preparar, reclutar el personal médico, los pensionados de la salud, para que se prepararan para precisamente el manejo de estas unidades. ¿Y hoy qué está pasando en la ciudad de Bogotá? No hay personal. Se muere la gente porque no hay personal médico que atienda las unidades. 2, se muere la gente porque no llegaron las UCI, porque no llegaron los ventiladores, y Bogotá, que es la ciudad más importante del país, termina remitiendo pacientes a Barranquilla, a los alrededores de la Sabana, en fin. Entonces yo con esto quiero decir, la alcaldía, la administración de Claudia López no se preparó y sigue haciendo caso oídos sordos. La pregunta en este momento,
para que la tengamos y contextualizamos la gravedad de lo que está viviendo en Bogotá, Jaime, las cifras. Me informaban que estábamos casi llegando al mismo nivel de muertos de España. ¿Cuántos muertos está poniendo Bogotá? Y efectivamente la crisis de Bogotá está colapsando también al país. ¿Es esto correcto o me precisas, Jaime? Sí, Bogotá en los últimos días ha estado fluctuando entre 80 y 120 personas fallecidas por reporte diario, es decir, un promedio de 100 personas por lo menos en los últimos 10 días. Eso a la primera pregunta. Y eso es un número altísimo. En cualquier país del mundo ya, pues del mundo que se preocupa realmente por la gente y por el derecho a la vida y a la salud, se hubieran tomado medidas contundentes de choque, pero no se ha hecho. Y en relación con que esto está arrastrando a la crisis nacional, yo quiero sostener eso por lo siguiente. Medellín, Cali y Bogotá vienen desde finales de noviembre presentando una situación de crecimiento. Bogotá estaba advertida, los casos crecían a diario desde el 20 y pico de noviembre del año 2020. Entonces, en este momento, al estar colapsados las unidades de cuidado intensivo de Bogotá principalmente, pero también de Medellín y Cali, cada ciudad está absorbiendo los escasos recursos de las ciudades o de las regiones. Entonces, Cali absorbe al suroccidente, Medellín ya venía absorbiendo a Barranquilla, recibiendo apoyo de Barranquilla, y Bogotá dispara, digamos, para todo el país, en este momento del Caribe, básicamente Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Estas ciudades tienen un recurso muy limitado, mucho más limitado que el de Bogotá. Entonces, quitarle 10 camas a Bogotá cuando tenía 2.300, pues eso era como quitarle un pelo, ¿cierto? Pero en cambio, quitarle 10 camas a Cartagena o quitarle 10 camas a Santa Marta, aparentemente no tiene impacto, pero los va a llevar a ellos a que en el momento en que se incrementen los casos, como puede ser posible, en ese momento ni aquí ni allá hay capacidad. Entonces, acá el enfoque no es que falte la solidaridad, por supuesto que si se requiere una cama en cualquier lugar del país hay que utilizarla, pero no el enfoque, es decir, esa no puede ser la meta. En esa medida, Bogotá, Cali y Medellín tienen los recursos, tienen el músculo, pero particularmente Bogotá, para ampliar de inmediato, y quiero decirlo, de inmediato en 500 las camas de cuidado intensivo, y para eso requiere 50 equipos médicos de soporte. Y eso, con generosidad, audacia y con reconocimiento digno de la gente, se puede lograr. Eso es posible, sino que el secretario salga y sustente por qué no es posible que eso lo haga. En mi opinión, es una falta de voluntad política, tacañería y jugar con candela, jugar con la vida de la gente y poner en riesgo a las otras regiones del país. Jaime, te voy a preguntar, concejala Ana Teresa, escuchando a Jaime, tacañería, falta de audacia, falta de voluntad política, pero queridos amigos y amigas que nos ven y nos siguen en este momento, a quienes pediría que por favor se afilien al tercer canal, compartan en este momento la transmisión y quienes quieran aportar a que el tercer canal siga al aire, a que podamos seguir viajando por todo el país para llevar crónicas de la otra Colombia, así lo hagan, aporten en este momento. Retomo la idea diciendo el doctor experto en salud pública Jaime Urrego, quien fuera subsecretario de Salud de la Bogotá Humana, dice: es falta de voluntad política de la alcaldesa y de la alcaldía de Claudia López, esta cañería, esa audacia, falta de todo por parte del secretario de Salud. Pero eso, queridos amigos, se traduce en vidas humanas. Esa falta de audacia se va a traducir en muertos. Esa tacañería se traduce en muertos. Esa falta de voluntad política por no haber conseguido las UCI, los ventiladores, haber formado o conseguido el personal médico y pagarle con dignidad, eso se traduce en muertos. ¿En qué muertos? En la ciudad de Bogotá. Pues sí, hay muertos de todos los sectores, desde el 1 hasta el 6, pero la mayoría son sectores populares. Frente a esto, usted hace un debate, doctora Ana Teresa,
y nadie asume la responsabilidad política de esto. Es decir, se nos muere la gente en Bogotá y ¿quién asume la responsabilidad política de lo que está, del desmadre de salud que hoy ocurre en la ciudad de Bogotá, doctora Ana Teresa Bernal? Retomar desde el tema que ha planteado el doctor Urrego sobre las camas de cuidados intensivos, que esa fue una pregunta que se hizo ayer reiteradamente al secretario de Salud, y el secretario, pues le hemos pedido la ampliación del el número de camas, que se gestione de manera urgente, y el secretario respondió, no, no es posible. Incluso dijo, no hay ciudad en el mundo que pueda tener semejante cantidad de camas. Bogotá tiene tal número de camas que hizo comparaciones con ciudades del mundo, y llegamos al techo. Y la pregunta es, ¿cómo así? ¿Cómo así que llegamos al techo si hay gente de Bogotá que se está enfermando y estamos teniendo que sacarla para Barranquilla o Santa Marta para poder tener una cama de cuidados intensivos? ¿Cómo así que llegamos al techo? ¿Cuál es la razón por la cual él plantea que llegamos al techo? Y yo creo que una de las razones es falta de medicamentos, que es otra de las grandes problemas y crisis en los que está la ciudad. Entonces necesitamos claridad suficiente. ¿Cuándo se llega al techo? Cuando un instrumento como una cama de cuidados intensivos es fundamental para poder atender a un paciente que está ya en un estado crítico, un estado donde no hay otra alternativa. Entonces, claro, aquí hay que, como usted lo ha preguntado, Holman, tienen que asumir la responsabilidad política, eh, eh, la alcaldesa, el secretario. Yo le decía al secretario, usted es una persona que sabemos trabaja, es una persona que no ha estado quieto. El problema es que no hay una política de Estado en Bogotá que garantice que esta pandemia sea contenida, no se siga expandiendo, y que además la gente reciba la atención necesaria y oportuna en el momento que lo necesita. Eso lleva a que en el Consejo se están moviendo pues iniciativas, la iniciativa de la moción de censura, la iniciativa de la moción de observación. Estamos en eso, el debate, digamos, está candente, y bueno, no voy a dar a adelantarme a los hechos, pero en el Consejo se está moviendo, y nosotras como concejalas de la Colombia Humana, Unión Patriótica, estamos en eso, estamos viendo el tema de la responsabilidad política y de las salidas necesarias que hay que buscar para esta situación de crisis de la ciudad. Pero hay me acaban de informar, mucha atención, Isabel Cristina acaba de hacer un aporte al tercer canal. Muchísimas gracias, Isabel Cristina. Y si ustedes quieren seguir haciendo aportes, bienvenidos. De verdad que muy pronto lanzaremos la gran vaca para continuar adelante en el tercer canal. Pero yo quiero seguir, a ver, Ana Teresa. ¿Quién debe asumir la responsabilidad política de esto y qué se debe hacer? Yo creo, yo estuve viendo parte del debate, es que se está muriendo la gente en la ciudad de Bogotá. El secretario de Salud debe renunciar con un poco de dignidad. Ahora, que eso nos vaya a solucionar el tema, no, es claro, pero sí amerita un correctivo para que llegue y esta administración se pellizque y tome las medidas, pero decirle a Bogotá que ya llegamos al techo y decirle a Bogotá que aquí están las bodegas de insumos médicos y nos están mostrando son cajas de condones, pues no hay ningún derecho. Sigue la improvisación. Veamos, doctor Urrego y amigos televidentes, veamos cómo contesta la alcaldesa Claudia López cuando le dice la prensa, al mejor estilo de Trump, cuando le dice la prensa y le señala a la alcaldesa, no hay camas. Es lo que está diciendo la comunidad científica, no es un invento de la oposición política a la señora alcaldesa. La comunidad científica le está diciendo, no hay camas, no hay medicamentos. Y miren lo que contesta la alcaldesa Claudia López, y el tono sobre todo. Veamos. Angie Camacho, Noticias Caracol. Un funcionario de la Secretaría de Salud de Bogotá, al igual que Fabián Rosas, representante de la Asociación Colombiana de Especialistas y Urgencias,
aseguran que los datos entregados en las clínicas y hospitales de Bogotá por médicos y jefes de urgencias no corresponden a las que finalmente se ven reflejadas oficialmente. A eso se suma un comunicado interno enviado a trabajadores de la Subred Norte, donde se les informa que la violación de los acuerdos de confidencialidad sería considerado como causal de terminación de contrato. ¿Qué responder a estos dos casos? Angie, yo te pido que tengamos seriedad con los datos. Bogotá es la única ciudad de Colombia que tiene un sistema de datos públicos y abiertos. Yo los invito a ver si cualquier otra ciudad de Colombia reporta el número de camas por hospital. Por hospital. El reporte no lo hace la Secretaría de Salud. O sea, lo que estás diciendo es que los médicos son mentirosos, que los gerentes de los hospitales son mentirosos, porque son los médicos en turno los que les reportan a la gerencia del hospital cuántas camas hay ocupadas y cuántos pacientes entraron. ¿Estás diciendo, Angie, que los médicos mienten en su turno? ¿O que los gerentes de los hospitales de Bogotá mienten la información que le mandan a la Secretaría de Salud? Yo sí les pido que tengamos un poquito de respeto. O sea, son los héroes de la salud, pero al otro día les decimos mentirosos porque un señor que no pone la cara, anónimo, que no tiene ninguna evidencia para sustentar su denuncia, pero eso sí tiene cámara, sale a decir cualquier cosa. ¿Cuál es el sustento? ¿Cuántas veces ha entrado la cámara de cualquier medio de comunicación a cualquier hospital? ¿Cuántas veces me han acompañado ustedes a ver cuántas camas hay o no hay disponibles en un sitio? Salud Data reporta hospital por hospital. Insisto, el reporte sale de que el médico jefe en turno... Pues bien, ahí vieron ustedes el tono de la alcaldesa Claudia López. La periodista de Caracol le dice el doctor Fernando Rosas, si no estoy mal, que nada menos y nada más es el coordinador de emergenciólogos de todo el país. El Colegio de Médicos de la Ciudad de Bogotá, con el doctor Bayona, también le estaban diciendo a la prensa y a la comunidad, se acabaron las UCI, no hay UCI en la Ciudad de Bogotá, y la respuesta de la alcaldesa es tratar de mentirosa a la periodista y volverla en contra de los médicos, diciéndole que si ella cree que los médicos son mentirosos, no. El punto es, y miren lo que dice y cómo contesta el doctor Bayona, presidente del Colegio Médico de la Ciudad de Bogotá. El informe de la Personería de Bogotá se ajusta mucho a la realidad que se está viviendo en los servicios de urgencias y en las unidades de cuidado intensivo. No se trata de buscar culpables, pero sí de generar alerta sobre una situación crítica que es evidente. No se puede definir el colapso del sistema solamente por el porcentaje de ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Cualquier eslabón en la cadena de atención de los pacientes que están en situación crítica puede generar un colapso. Y en este momento tenemos dificultades para el transporte de los pacientes desde su casa hasta los servicios de urgencia y desde los servicios de urgencia hacia las unidades de cuidado intensivo, y esto ha sido reconocido por la Secretaría de Salud. Pero también tenemos dificultades en los servicios de urgencia, donde se encuentran muchísimos pacientes, están sobresaturados, hay dificultades para la consecución de puntos de oxígeno, y esa es una de las razones por las cuales las ambulancias también se demoran en entregar los pacientes en los servicios de urgencias. A esto se le suma el hecho de que no hay medicamentos y que hay una escasez muy importante de medicamentos, razón por la cual hay muchas unidades de cuidado intensivo que, estando vacías, no son operantes en este momento. Y a esto, además, hay que sumarle la dificultad que hay con el talento humano, que se encuentra diezmado. Los médicos y los trabajadores de la salud se encuentran cansados, agotados desde el punto de vista físico, mental y emocional. Por esta razón, nosotros hacemos este tipo de alertas, y de todas maneras les solicitamos a la población que mantengan las medidas de bioseguridad, que extremen las medidas de bioseguridad, que usen el tapabocas, que se laven sus manos y que eviten traslados innecesarios. Ya lo escucharon ustedes, era el doctor Bayona, presidente del Colegio de la Ciudad de Bogotá, que le daba razón a los médicos, a lo que se estaba denunciando y se está denunciando en hospitales y clínicas. No hay los insumos médicos
El personal médico, nuestros héroes de este momento, están agotados, están mermados. No hay posibilidad de relevar el personal médico, y la alcaldesa sale a regañar a los periodistas y regañar a la oposición. Un día le dice trompistas, al otro día les dice extremistas. Y yo le pregunto, doctor Jaime Urrego, ¿por ese camino vamos a salvar vidas en la ciudad de Bogotá? Pues, desafortunadamente no. El concejal Carrillo dijo claramente que leía una actitud arrogante en la administración y como lo acabamos de ver en el video, efectivamente es la actitud que domina. Se hace un llamado a la unidad, a la pluralidad y sin embargo desde el gobierno central de la ciudad pues no se ha dado muestras de ello. Hay una amplia gama de sectores sociales, técnicos, científicos y profesionales que han sido demeritados y excluidos de poder contribuir a enfrentar esta situación que supera cualquier antecedente en la historia del país y del mundo, requiere grandeza, requiere escucha, requiere diálogo, y esa actitud arrogante no lo permite. Pero además hay un tema, concejala Ana Teresa, esos gráficos que presenta la administración de que Bogotá tiene más UCIs que Nueva York y que tiene más UCIs que algunos países de España, son falsos por una razón. Porque la información disponible en las páginas web son el número de camas públicas de Nueva York. En cambio, lo que publica Bogotá es la suma de las camas públicas y privadas. Cuando usted mira cualquier base de datos y compara con Alemania, entonces parece que estuviéramos igual, es decir, 0,3 camas por 1000 habitantes de cuidado intensivo. No, ese es el número de camas públicas, pero no el número total de camas, porque ese registro generalmente no se puede contar con él. Es así, hay que reconocerlo. Aquí tenemos aproximadamente muy cercano el valor total de las camas de cuidado intensivo. Segundo, efectivamente una cama de cuidado intensivo no funciona por sí sola, no solo necesita un equipo humano, sino que necesitamos ambulancias para trasladar a los pacientes de un lado al otro y necesitamos medicamentos e insumos. Yo lo que quiero decir, y permíteme, Holman, es lo siguiente. Está bien de marzo a julio, ¿sí? Aunque hicimos un debate constructivo que no fue recogido, pero lo que no podemos permitir, y ahí es donde tomamos un poco de diferencia, creemos que hay omisión y negligencia, además de arrogancia en la administración, porque la escuela generada hasta el mes de julio y agosto daba todos los elementos para saber que, uno, que 2.300 camas no eran suficientes. ¿Por qué, concejala Ana Teresa? Porque se saturaron. Es que el hecho de que no diga 100%, saturado no es que llegue al 100%. ¿Por qué? Porque cuando una ciudad ocupa más del 90, del 80 inclusive, está en un riesgo total. Imagine usted que en este momento ojalá no se vuelque un bus de Transmilenio y requieran los heridos camas de cuidado intensivo. Imagine usted que haya una explosión, imagine usted cualquier contingencia, no hay dónde atenderlos. Entonces, ninguna administración seria de un sistema de salud le puede decir a la sociedad que tranquilo que estoy en el 93, que me faltan 120 camas. Cuando ya le faltan 120 camas en una ciudad de casi 8 millones de habitantes, usted colapsó hace rato. Ah, no les gusta la palabra colapso, entonces no la llame colapso, pero usted mismo, señores administración, lo llamó alerta roja. ¿Por qué lo puso en alerta roja? Porque ya hay colapso, porque hay tensión en toda la utilización de todos los servicios, las camas de hospitalización, los cuidados intermedios, los insumos, los medicamentos. En esa medida sí hay negligencia y omisión porque los datos de julio y agosto mostraron que después de 4 meses de bastante cuarentena, no total, pero hubo cuarentena, hay que aceptarlo, aún así se registró el pico. Entonces, cualquier gerente, cualquier administrador, cualquier autoridad sanitaria sabe que si usted va a abrir la ciudad como sucedió en septiembre, que el virus se mantiene, que la literatura científica ha demostrado que van a surgir nuevas cepas, entre ellas algunas más agresivas, todo eso se sabía en julio, entonces usted no se queda quieto, usted provee la ciudad de herramientas para contener el nuevo pico. Eso de que no sabíamos de que iba a haber segundo pico es absolutamente falso. Desde el mismo marzo revisen ustedes la literatura científica y todos los estudios conducían a que habría segundo pico. Y ojo,
Holman. Hoy hay que saberlo, va a haber tercero, cuarto y hasta quinto pico, aún llegando la vacuna. Eso es un proceso lento. En esa medida estamos ante negligencia y omisión, porque es el momento de que la administración acepte no su error, sino, repito, su negligencia, su falta de previsión y su arrogancia, y dote de lo que necesita la ciudad. La ciudad hoy necesita al menos 3.000 camas de cuidado intensivo, tiene 2.400 el día de hoy, le faltan 600. Eso es una realidad, y no es cierto que no lo pueda hacer. Una ciudad tan potente como Bogotá tiene que hacerlo. Todavía no hemos hablado de atención primaria, pero pues perdone que me haya extendido. No, Jaime, es contundente y clara su explicación. Es decir, hay negligencia en este momento y ¿qué hacemos? Digamos, concejal Ana Teresa Bernal, yo también escuché la intervención del concejal Carrillo, donde de septiembre desde el mes de junio a septiembre se murieron 215 pacientes esperando una UCI, algunos pacientes esperando hasta 35 días que les entregaran una UCI, y mientras tanto una alcaldesa diciendo que eso era mentira, que Bogotá tenía las camas, es decir, una administración que no quiere recomponer el rumbo. Yo tengo que reconocer y reconozco, aplaudo y me siento orgulloso de eso. La bancada conformada por mujeres de la Colombia Humana y la Unión Patriótica en cabeza de Ana Teresa Bernal lideró y sacó adelante el debate de control político. Pero ¿cuál es el paso más allá, concejal Ana Teresa Bernal? Holman, nuestro llamado es cambiar el rumbo. Y cuando usted me pregunta de quién es la responsabilidad política de esto, pues de la alcaldesa, que es la cabeza de gobierno. Ella es la principal responsable del rumbo que tome la ciudad en cualquiera de los temas. Por eso nosotras seguimos insistiendo. La semana pasada le enviamos una carta con los puntos mencionados hoy sobre las necesidades de Bogotá en materia de salud. Nosotras esperaríamos que la respuesta sea cambiar el rumbo. Eso es lo que estamos esperando. Si eso no se da, pues vendrán las medidas necesarias que como Consejo de Bogotá tenemos que asumir en el control político. Estamos todavía digamos, acaba de finalizar este debate, que no va a ser el único, porque además ya están programados una serie de debates minuciosos sobre cada uno de los temas. Se han programado debates sobre el tema de aglomeraciones, la responsabilidad en lo del Transmilenio, la responsabilidad también en casi todos los temas, el tema de contratación. Ha habido denuncias de sobrecostos en medicamentos, ha habido una serie de denuncias en muchos temas. Y por lo tanto nosotros esperamos una respuesta urgente de la administración distrital. En ese sentido, de verdad, Holman, creemos que este año va a ser un año de continuo debate y de continua también exigencia desde nuestra bancada, pero obviamente con el acompañamiento también de la ciudadanía, de nuestros ediles y edilesas. Necesitamos que esto se vuelva un movimiento importante por la salud, como lo están también proponiendo los médicos que muy, digamos, responsablemente han estado en todo este debate, que proponen un pacto por la salud, que propone en Colombia un solo hospital. Estamos en eso. Mañana vamos a tener un encuentro sobre la emergencia en Bogotá con participación de ciudadanía, de médicos. O sea, no estamos quietas y vamos a seguir dando esta pelea tan urgente. Y un punto que me parece, o dos puntos que me parecen claves. Uno, trabajar también y exigir la laboralización del todo el cuerpo médico, las garantías, el mejoramiento de sus condiciones. Lo que dice el doctor Jaime Urrego es muy importante. Hay cansancio, ha habido realmente una exigencia desmedida frente a la capacidad de médicos y enfermeras, y en ese sentido no se ha procurado efectivamente por mejorar en este sentido. Y un segundo llamado a la democratización de la vacuna. Y esto va para la ciudad, va para el país, pero incluso más allá de nuestras fronteras. Yo creo que el tema de la vacuna es un tema de la democracia,
y ustedes saben que alrededor de la vacuna se están moviendo intereses económicos, intereses políticos, la campaña del 2022, etcétera. Nosotros tenemos que trabajar por la democratización de la vacuna y debe haber un movimiento. Este movimiento por la salud debe tener como una de sus banderas que la vacuna sea para todos y todas, y que sea universal, obviamente teniendo en cuenta las necesidades, las prioridades, etcétera, pero que esto no sea el negocio de la política y el negocio de los empresarios solamente. Concejala Ana Teresa, estamos llegando a los últimos minutos del programa. Yo quiero preguntarle al doctor Jaime Urrego, ¿cómo está viendo los próximos meses de la ciudad de Bogotá? ¿Qué puede pasar en la ciudad de Bogotá? Bien, se fue un poco la señal, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, decía yo, Jaime, ¿qué puede pasar en los próximos meses en la ciudad de Bogotá si no se endereza el rumbo? Si esta administración sigue terca, sigue trompista, digámoslo así. Bueno, ayer lo planteábamos y agradezco a la bancada de Colombia Humana la invitación a participar en el debate. Nosotros estamos en una emergencia que por lo menos va a tomar todo el año 2021, incluyendo que el gobierno cumpliera el cronograma de llegada de vacunas. Es decir, en el escenario en que las vacunas llegaran en febrero, como lo ha anunciado el ministerio, es todo el año. ¿Por qué? Porque lograr vacunar un porcentaje importante de la población para bajar la mortalidad, que es el primer objetivo del Plan Nacional de Vacunación, y luego disminuir el contagio, se va a llevar probablemente todo el año 2021. Entonces, ¿qué es lo que sucede, Holman? Mientras tanto, son las medidas de salud pública, de contención hospitalaria, de preparación de personal, de medidas de protección social, renta básica, son las únicas con las cuales contamos. Entonces, calcule usted, si no las están tomando, porque la arrogancia no les permite cambiar el rumbo, como dice la concejala Ana Teresa, sino que ellos juran, rejuran y sostienen que lo han hecho muy bien, a pesar de todos los indicadores, pues lo que nos espera, y espero estar equivocado, es una gran tragedia, pero no tenemos que ir tan lejos, Holman. Hoy mismo, y ahí le quiero pedir a ustedes desde su medio de comunicación, como lo pedimos en el Consejo, estamos viviendo mientras estamos hablando, está muriendo gente que podría haberse evitado su fallecimiento. Y esta arrogancia, esta incapacidad, esta falta de apertura, tiene que superarse hoy, mañana, es decir, tiene que haber una gran movilización, y yo le pido con respeto a la concejala Ana Teresa y a la bancada, mucho mayor de nivel de exigencia. No estamos para un plan de mejoramiento continuo, como cuando en una empresa se daña una máquina y lo que hay que hacer es reponerla. No, estamos ante una grave situación. Entre el viernes que empezó el debate y ayer murieron 500 personas. ¿Cuántas de ellas se habrían podido salvar? No lo sé, pero seguramente un porcentaje importante. Mire, hay personas en este momento con respirador en servicios de urgencias y hospitalización esperando que la trasladen a una cama. Entonces, es tener claro que se necesita un plan integral de cambio de rumbo para todo el año 2021 con generosidad de inversión y de recursos y de enfoque, pero es necesario que todos y todas nos movilicemos hoy. No podemos bajar la guardia, no podemos estar tranquilos porque la situación es grave. Conozco de cientos de amigos comunes nuestros que en este momento están en sus casas con COVID. Los hospitales no los llaman para preguntarle cómo siguen. No saben si será que ya hay que poner oxígeno o no hay que poner oxígeno. Las EPS no responden. Eso es una emergencia. O sea, yo pongo un SOS y le ruego, Holman, que no cese en la capacidad que usted tenga de movilizar redes sociales, de que de manera constructiva, este no es un tema rabioso ni para quedarnos en el balcón. Si podemos entrar a colaborar, vamos a colaborar. El problema es que no abren las puertas. Cientos de gente de todos los niveles quiere contribuir, pero hay que cambiar el rumbo y hay que cambiar el... Doctor Urrego, preocupante su llamado. Viene una tragedia para Bogotá si no se cambia el rumbo de la política pública de salud en la ciudad de Bogotá. Si la alcaldesa Claudia López
y su secretario de Salud no hacen caso a los llamados de la ciencia, de la gente, de los ciudadanos en Bogotá, viene una tragedia para la ciudad de Bogotá. Me escandaliza, me alarma, me duele Bogotá y me duele esa cifra que acaba de mencionar el doctor Jaime Urrego. En lo que va corrido del debate desde el viernes acá, se han muerto 500 bogotanos, algunos de ellos esperando un ventilador, esperando una UCI. ¿Quién responde? ¿Quién responde, alcaldesa? ¿Quién le responde a la ciudad de Bogotá? ¿Será que usted, siguiendo esa tónica de señalar al opositor político, de estigmatizarlo, va a salvar vidas en la ciudad de Bogotá? No, esa no es la fórmula. Concejala Ana Teresa, ya para terminar nuestro programa de hoy, ¿cuál es el mensaje que usted le quiere mandar a los bogotanos y especialmente a la administración de Claudia López? Bueno, a la administración es reiterarle el cambio de rumbo. Alcaldesa, secretario, ustedes tienen que cambiar el rumbo para contener esta situación de crisis en la salud de Bogotá. Tienen que tomar las riendas definitivamente de la salud pública sobre las EPS. Tienen que ampliar la cobertura de las camas de cuidados intensivos y los medicamentos necesarios. Tienen que revisar cuál es la contradicción que han mostrado en las cifras y darnos con transparencia un sistema, ojalá, como lo han planteado, un sistema que nos presente cifras en el momento que los estamos solicitando la información. Entonces, en tiempo real. Necesitamos también garantías para todo el cuerpo médico, para los médicos y las enfermeras, que son realmente quienes están poniendo el pecho en la primera línea para salvar las vidas. Y necesitamos que urgentemente que se hagan los equipos necesarios para el cuidado en los territorios, para que son ellos los que podrían realmente lograr que las personas, los ciudadanos, las familias tengan el cuidado para contener esta pandemia. Necesitamos que haya los recursos suficientes para que Bogotá pueda salir adelante y no tengamos el número de muertos que estamos teniendo, y por eso hay que redireccionar recursos y prepararnos todos para el tema de la vacunación, pero para eso se requiere los equipos necesarios, no descargar esta responsabilidad en las EPS, que nunca han llamado a una persona a hacerle seguimiento después de que ha registrado tener COVID. Entonces, todas esas medidas hacen parte de este paquete de propuestas que la Colombia Humana, Unión Patriótica, le ha propuesto en el Consejo de Bogotá a la administración distrital. Bueno, muchísimas gracias, querida concejala Ana Teresa. Gracias por ese debate de control político y por estar en esa línea de humanismo, de estar construyendo una Bogotá más humana. También, igualmente, a nuestro querido médico, doctor Jaime Urrego, de cabecera del Tercer Canal. Muchísimas gracias, Jaime. Y, por supuesto, el Tercer Canal estará atento. Dime, Ana Teresa. Holman. Es Jaime. Dime, Jaime. ¿Tú me puedes permitir 2 minutos? Porque aparece que como que solo estamos en el cuestionamiento y en la denuncia como si no hubiera propuestas. ¿Me permites resumirla? Además no es mía, esto es de cientos de organizaciones de sociedad civil, médicos, enfermeras, trabajadores de la salud. Adelante, Jaime, y me permito también decirle a las personas que también están diciendo que solamente estamos en la crítica, pues decirles que todas estas advertencias se hicieron desde el mes de marzo. Las hizo Gustavo Petro por una parte, las hice yo producto de una lectura y de un estudio de lo que pasó y cómo se estaba manejando la crisis en Italia, cómo se estaba manejando la crisis en el modelo español, cómo se estaba manejando la crisis en el modelo norteamericano, y se trazaron unas líneas, unas advertencias, unas propuestas. Es más, yo quiero confesarle a la opinión pública que mi primer encuentro
el encuentro, la invitación que me hace la alcaldesa Claudia López, ya recién posicionada. El primer tema de esa discusión fue rogarle, implorarle a Claudia López que sacara adelante territorios saludables, que es la prevención en el territorio, que es lo que hoy está salvando millones de vidas humanas en Costa Rica y en Canadá y en otros países del mundo. Adelante, Jaime. Bien, atender la pandemia es un tema integral. Voy a hablar solamente del sector salud, no voy a hablar de lo otro por cuestiones de tiempo. En temas de salud, y no es que haya alguien que se las sabe todas, porque eso no es así. Esto es un acumulado histórico de la humanidad en este año y pico, y todo el conocimiento acumulado en la humanidad para el manejo de pandemias. Y lo que yo voy a decir lo respalda un grupo de más de 140 organizaciones de diferentes niveles y sectores. Entonces, número uno, si no cortamos el contagio, no hay camas de cuidado intensivo que aguanten en ninguna parte del mundo. En ese sentido, hay que hacer varias cosas. En primer lugar, nosotros necesitamos desplegar por toda la ciudad equipos de atención primaria. Si a la alcaldesa no le gusta territorios saludables, a pesar de que en su discurso de victoria de las elecciones le prometió a los bogotanos que lo retomaría después de que Peñalosa lo destruyó. Póngale otro nombre, póngale el nombre que quiera, pero eso se llama universalmente atención primaria. Nosotros tenemos, y la Secretaría lo tiene en sus computadores y en sus discos duros, la información para montar ya 1000 equipos de atención primaria que se conforman con auxiliares de enfermería, con enfermeras y con médicos. ¿Para qué son los equipos? ¿Y por qué son 1000? Ya les voy a decir. Los equipos van a hacer 3 cosas. Número 1, permanecen fijos en un territorio que puede ser de 1000 o 2000 familias. 2000 familias es lo que estamos fijando en este momento, y con esa población de manera permanente está haciendo monitoreo, vigilancia en salud pública, realizando pruebas para poder hacerle el seguimiento a la pandemia. Está en contacto con las personas de mayor riesgo, nuestros adultos mayores, las personas con comorbilidades, y garantizará en el momento en que llegue la vacuna una vacunación territorializada, rápida y eficaz. 3 labores, 1000 equipos. Esos 1000 equipos tienen cada uno 4 auxiliares de enfermería, una enfermera y un médico, es decir, 6000 personas. Sí existen, los lineamientos técnicos ya están, las bases de datos las tiene la Secretaría. ¿Cuánto vale? 180.000 millones de pesos todo el año, la plata la tiene la Secretaría de Salud. Número 1. Número 2, hacer eso en coordinación con las EPS. Pues la norma no le podemos echar a vacaciones a estas empresas que se han dedicado a disfrutar del erario público y no atender como se debe a la gente, pues oblíguenlas, porque lo puede hacer la Secretaría de Salud, a que se vincule a esa estrategia, a que ponga recursos, a que sume gente, etcétera. Eso lo estamos haciendo en otros entes territoriales. Bogotá no lo ha hecho. Número 1. Número 2, es absolutamente necesario que el distrito, poniendo en cintura a las EPS, garantice atención domiciliaria de pacientes COVID con sintomatología leve, incluyendo oxigenoterapia cuando ella es necesaria, visita domiciliaria y monitoreo telefónico. Podríamos decir que eso no se está cumpliendo ni en el 50 o 60% de los pacientes. Los pacientes están solos en la casa, si tienen internet, mirando internet, apelando a todo tipo de medicamentos, porque el médico de urgencias le dice, si en 7 días tiene algún problema, vuelve y se comunica, cuando debe ser al contrario. Ana Teresa, solo con estas 2 medidas le damos duro, absolutamente duro a la pandemia. Es decir, monitoreo inteligente, vigilancia epidemiológica, realización de pruebas, pero no detrás del enfermo. Es que hoy le están haciendo pruebas al que tiene la palabra COVID en la frente, porque ya perdió el olfato, porque ya perdió el gusto, porque tiene fiebre, tos seca y porque, etcétera. Es decir, hay que hacérsela. Pero es que el virus circula en el 80% de los casos en asintomáticos. Por lo tanto, la realización de pruebas debe ser universal, permanente, en diferentes rondas. Eso se puede hacer. 3, apoyar las iniciativas comunitarias en los conjuntos de edificios, en los barrios, condominios, propiedad horizontal, para que la gente haga parte de una red de vigilancia comunitaria. No puede ser que en un edificio la gente esté encerrada y ni siquiera puede comunicarse con su junta administradora y lo único que le dicen es llame a su EPS. 4,
Después de esto, de reforzar la capacidad de atención en casa, hay que ampliar la capacidad de hospitalización general y eso es posible. Al distrito se le advirtió, debió no con carpas, sino con instalaciones modulares, no como las de Corferias, en toda la red pública y privada haber preparado este escenario desde el mes de julio, mucho antes. Hoy nos están mostrando como gran logro esas carpas. Concejala Ana Teresa, esa carpa que sale en Caracol es más vieja que inclusive yo la utilizamos en infección respiratoria aguda en el 2012 y se había utilizado en años anteriores. La ciudadanía se merece mucho más para contener en el bajo nivel. Después de esto, no hay argumento para no poner al menos 500 camas o 500 ventiladores con su cama y sus servicios interconectados con 50 equipos médicos de respaldo. Eso cuesta plata, el distrito tiene el dinero y ejerza la autoridad. Y en la vacuna, ya terminó Holman, en la vacuna sí es necesario que la alcaldía, que debió hacerlo desde septiembre, como se le advirtió, inicie gestiones no para competir con el gobierno nacional. Ya la alcaldesa dijo que no lo va a hacer, es un error estratégico. En este momento hay más de 70 candidatas a vacunas en todo el mundo y aquí toca superar la lucha geopolítica y el prejuicio ideológico y hay que hablar, lo digo con todas las letras, hay que hablar con Cuba, hay que hablar con Rusia y hay que hablar con China. Si no lo hace el gobierno colombiano, lo tiene que hacer Bogotá. Cuba acaba de anunciar y tenemos fuentes que nos demuestran que son información válida, prepara la producción de 100 millones de vacunas, que la va a destinar de manera mayoritariamente solidaria a los países pobres, pero que también va a entrar en negociaciones. La vacuna no está lista, ha terminado la fase 2 de manera exitosa y entra en fase 3. Los que creen que es que solo hay que negociar con los que tienen la vacuna ya lista, se equivocan porque esas vacunas ya las acaparó el norte global. No hay vacunas para el sur global en este momento, por eso el gobierno no puede decir cuándo es que llega la vacuna de Pfizer. En cambio, si pensamos que esto es para todo el año 21 y 22, es pertinente, no importa que no lleguen ya, asegurar lotes de vacunas con otros fabricantes, tanto en el mundo capitalista como tal o con países donde hay diferencias de corte ideológico. Hay que superar eso en bien del derecho a la salud. Gracias, Holman, perdón si me extendí. No, muy pertinente, Jaime. Yo le pediría en este momento al equipo de producción y de graficación del Tercer Canal, yo creo que vale la pena recoger estas recomendaciones que acaba de hacer el doctor Jaime Urrego y convertirlas en láminas para poderlas distribuir, digamos, en las redes sociales. Me parece que es una propuesta concreta, audaz, propositiva, un paso adelante, como tenemos que hacerlo. Bueno, yo le doy las gracias, querido Jaime, también te doy las gracias a ti, Ana Teresa, no sé si quieras agregar algo, yo quiero hacer un pequeño editorial ya para finalizar el programa, pero quiero despedirlos a ustedes en este momento, a no ser si Ana Teresa tenga algo que agregar. Gracias, Holman. Quiero también agradecer al doctor Jaime Urrego por todas estas recomendaciones tan importantes. Ya hemos ido tomando nota durante todo este proceso y me parece muy importante todo lo que ha mencionado con relación a la vacuna. Yo estoy de acuerdo, en pro de la vida no podemos quedarnos quietos y no debe haber un solo gobernante que se quede quieto. O sea, si la situación a nivel nacional es de este orden, la alcaldesa está también en su deber de salvarle la vida a los bogotanos y tiene que hacer gestiones propias. Obviamente, queremos que esta lucha ojalá fuera mancomunada de todos los alcaldes, de todos los gobernantes, pero es necesario avanzar en eso, es necesario lograr que los colombianos no quedemos en el último lugar, como estamos quedando, para salvar la vida de sus habitantes. Entonces, creo que es un tema que tenemos que mirar, que vamos a seguir mirando en las reuniones próximas que tenemos y a trabajar de manera colectiva y muy decidida por la vida de todos los colombianos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, querida Ana Teresa, muchísimas gracias, Jaime, y con ustedes despedirme en la tarde de hoy. Sin antes, no quiero despedirlos, ya nuestros invitados, si quieren, pueden retirarse, Jaime, Ana Teresa, pero a ustedes, queridos amigos que me acompañan en esta transmisión, compartirles lo siguiente, que quiero
lo he meditado desde las horas de la madrugada, y quiero compartirlo con ustedes. Hoy hace 20 años, nació mi hija mayor, Danielita. Nació en el exilio, nació en la ciudad de Vitoria, España, en medio de un exilio terrible, cuando yo tenía la edad de 32 años. En el momento de su nacimiento, le juré a mi hija Danielita que iba a procurar un país que la respetara, que respetara su forma de pensar. Le prometí que iba a construir un país al alcance de sus sueños y que respetara su forma de pensar diferente y no por pensar diferente la amenazaran o la exiliaran. Durante estos 20 años me dediqué a construir ese país y hoy me siento satisfecho. Sacamos con millones de colombianos adelante la firma de un acuerdo de paz. Trabajé incansablemente en la construcción de un periodismo que se pusiera del lado de las víctimas, de los más débiles, que construyera una cultura y una promoción de derechos humanos y de paz en Colombia, a través de un programa que algunos de ustedes recordarán que se llama Contravía. Un programa que duró 10 años, todavía está por allí, sale de vez en cuando, pero que procuró la defensa y la promoción de los derechos humanos de los más débiles, de los olvidados del conflicto armado en Colombia, de las víctimas del conflicto de la otra Colombia. Y la mayoría de esas víctimas, así reconocidas por especialistas, analistas del conflicto, las más débiles, las más desprotegidas, la mujer del conflicto armado en Colombia. A ella, a esa mujer víctima, le dediqué y le sigo dedicando los mayores años de mi vida, y por esa dedicación a esa promoción de cultura de paz y derechos humanos en estos 20 años que ayudó a empujar ese anhelo de paz en Colombia, y debido a eso, pues, el programa Contravía, mi trabajo, se ganó diferentes reconocimientos internacionales. El Premio Mundial de Derechos Humanos de Human Rights Watch en la ciudad de Nueva York en octubre del 2007. El Premio Nuremberg a la vida y obra de un defensor de derechos humanos. Fui el segundo defensor de derechos humanos de América Latina después del obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Samuel Ruiz, quien obtuviera ese reconocimiento por toda una vida dedicada a esa defensa, a esa promoción de la voz de las víctimas, especialmente de las mujeres viudas del conflicto armado en Colombia. Todo ese reconocimiento, todo ese trabajo, toda esa trayectoria la recuerdo hoy, cuando uno de mis grandes amores de mi vida, mi hija, cumple hoy sus 20 años y tengo la satisfacción de poder decir, está cumpliendo sus sueños, quiso viajar, quiso salir del país, quiso estudiar en otro país, y hoy me siento satisfecho de haberle podido cumplir a ella algunos de sus sueños. Nos falta el más grande, profundizar la paz. Nos falta un sueño también igual de grande para nosotros, quienes ya son más años los que hemos vivido que los que nos faltan por vivir. Ver en Colombia un gobierno progresista, ver en Colombia un gobierno alternativo. Pero le digo a Daniela y también a mi hijo Felipe que todas esas penas, todas esas tristezas por las cuales han tenido que pasar producto de la persecución, de las amenazas, de los exilios, empiezan a tener sentido y empiezan a condensar, a ver una luz en el firmamento que tiene que ver con un gobierno realmente democrático, alternativo y progresista que lleve a Colombia a la paz profunda con las reformas estructurales, sociales y de fondo que amerita Colombia. Entonces, a mi hijita que está del otro lado del mundo, a mi hijita Daniela, un abrazo grande de feliz cumpleaños. Hija, como te lo dije, hace 20 años vamos a sacar a Colombia adelante y sigo construyendo ese país al alcance de tus sueños. La promesa será cumplida. Muy buenas tardes. Gracias. Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.